habíamos visto que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí, Ya, sí, hermano. se anunció el camino del Señor, dice que Juan decía que es más poderoso que yo, y el Espíritu Santo descendió como una paloma, ¿no? Y se oyó la voz de los cielos, es decir, el Padre proclamando al Hijo y el Espíritu Santo confirmando la presencia del Hijo de Dios en la tierra con forma de paloma. Entonces, el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto y ahí fue tentado por Satanás y lo venció. En tres oportunidades narra el Evangelio de Lucas y Mateo, ¿no? Escrito está, escrito está, escrito está. El Señor Jesús fue ministrado por los ángeles, ya que estaba por 40 días de ayuno. Y luego el Señor volvió, al volver a Galilea a predicar el Evangelio del reino de los cielos. Su prédica difiere un poco de Juan el Bautista, que dice arrepiéntanse, ¿no? Y creed el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la presencia misma de Dios, habíamos hablado sobre en la antigüedad, ¿cómo sucedía la presencia de Dios? En el monte Sinaí, ¿se acuerda? ¿Aló? ¿Me escucha? Fuego, sí, en fuego, en salsa En, ardiente. en fuego consumidor, también en el tabernáculo había una columna de humo, una nube. Entonces era temible la presencia de Dios. El arca del pacto también, ¿no? Entonces, cuando el templo de Salomón es construido y se dedica al Señor, dice que la presencia de Dios llena ese lugar y nadie puede ingresar a ese lugar. Entonces, la presencia de Dios es temible y ahora vemos al Hijo de Dios, creador, habitando en medio de los hombres y predicando el Evangelio. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy vamos a ver la continuación de este pasaje y no sé si han podido leer el libro de Marcos, capítulo 1, del versículo 16 al 28. Vamos Yo a no lo he podido leerlo, leer, pero sí lo estaba escuchando un poco. vamos a leerlo. Dice, ¿me puedes ayudar ahí, hermana Sí, Mili? sí, hermano, sí. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron al Capernaum y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene la autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muchas gracias. Entonces el texto continúa la idea de que Jesús estaba predicando el reino de los cielos. Hay aquí en la parte de la hoja 2 unas referencias. Hay unos pasajes paralelos, ¿no? Y hay unos pasajes que son referencias bíblicas. Los pasajes paralelos ya hemos hablado. ¿Qué son? Eh, que hablan también del mismo suceso.
pero en otras circunstancias. Correcto. El mismo hecho narrado desde otro punto de vista. Es otro autor que percibe las cosas inspirado por el Espíritu Santo y describe lo que ha sucedido de una forma diferente. Puede ser exactamente igual o puede diferir en algunas cosas. La idea es encontrar el tema principal. Vamos a ver en Mateo capítulo 4. Yo voy a leer esta vez. Estamos en Mateo capítulo 4 del 18, ¿no? Al 22. Dice, a ver, vamos a ver. Mateo 4 del 18 al 22. Ustedes en sus hojitas ya pueden más o menos ver, ubicar el verso. Está en la segunda hojita. Dice, de cierto os digo, a ver, Mateo 4 del 18 al 22. Dice así, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que revendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejándolo al instante la barca del padre, le siguieron. Es un texto muy similar, pero no habla acerca de del demonio en Capernaum, pues, ¿no? ¿No es cierto? Ujú. Ya, entonces, eh, para ese pasaje dice que, ¿cómo resumiríamos el pasaje? Bueno, está llamando a los primeros discípulos, ¿no es cierto? Sí. Los cuatro eran pescadores. Entonces, quizás podríamos anotar algo similar, ¿no? O sea, el resumen de este primer versículo sería llamando a los primeros discípulos. Claro, llamados los primeros discípulos. ¿Hay alguna pequeña diferencia en el texto que hemos leído en Marcos y con el texto que hemos leído en Mateo? Una pequeña diferencia que es eh, complementaria, ¿no? ¿Encuentra la diferencia? Yo encontré la diferencia. Dice, coincide en el relato, pero añade el nombre Pedro. Si ustedes van al texto, De Simón, ¿no? claro. Si nosotros Claro, vamos al texto, le cambió de nombre, le puso, en vez de Simón le puso, y encima le puso Pedro. claro. Entonces la primera dice Simón y ahora en el texto de Marcos le dice Pedro. Pedro. Entonces vemos que va complementando, ¿no? Aquí hay una alumna que se ha metido a la pantalla. Van a Gisela. echarlo, buenas noches. Buenas noches a todos, que Dios bendiga. ¿Cómo Muy, están? muy He tarde, tratado de hermana. hacerlo bajo, pero no puedo. Ya mañana, la próxima me ayudará, Mario. Ok. Muy tarde de castigo para el día 20, unas galletitas. Ya. También veo, dice al instante, en donde dice, Cuando los llama, ¿no? cuando dice al instante, ¿no? Le siguieron. ¿Dónde está? Entonces, En el verso 22, 22. Mateo 4, 22 dice al instante. Ujú. Y en el otro no, o sea, complementan más que todo, yo Ok. veo complementan. Entonces vamos a ir al siguiente verso. Está en el mismo libro, 7:28, ¿no? Del 28 al 29. A Ya. ver, Gisela, ¿nos puedes ayudar? Ah, Mateo ya. 7, del 28 al 29. Ah, ya. Mateo 7, 18 al 29. Del 28 al 29. Ah, ya. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok, entonces está describiendo que Jesús sí enseña con autoridad y todos se admiran, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿por qué no enseña igual que los escribas? ¿Qué creen que enseñaban los escribas?
¿Cómo enseñaban los escribas? ¿Se acuerdan? Creo que Dice que recuerdo. ponían pesadas cargas sobre los hombres y ellos no las querían llevar ni con Ah, un dedo. no entendí. Claro, Entonces con vemos que eran unas personas muy dedicadas a señalar el error en las personas, pero ellos no se veían a sí mismos como injustos. ellos El relato jugaban con con Marcos casi coincide porque Jesús también está enseñando con autoridad. Vamos al siguiente, Lucas 4, del 31 al 37. Ah, Yo lo voy a leer. Lucas 4, del 31 al 37. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo. Hasta ahí coincide con el relato de Marcos. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Sí, también dijo el libro de Marcos. ¿No? Y ahora dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Dios. Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió y no le hizo daño. Esta es una diferencia que hay con el Evangelio de Marcos. Lucas añade que aun cuando estaba poseído este hombre, Jesús lo libera de esta posesión y el demonio no puede hacerle daño porque la presencia de Dios está en medio de ellos. ¿Ven? Lucas 28, 20. Estamos leyendo Lucas capítulo 4. 4, 31, 37. Hay uno en el 37, hay una pequeña diferencia ahí de la liberación, dice, y estaban todos maravillados y abrieron unos a otros diciendo, ¿qué es esta palabra con autoridad? Por poder manda los espíritus y salen y su fama se difundía por los lugares. Entonces hasta ahí coincide, solo que esta vez Lucas hace un apunte, ¿no? Eh, el mismo relato de Marcos, pero esta vez Jesús libera al hombre y no sucede ningún daño, ¿no? Vamos al mismo libro de Lucas, capítulo 5. Ahí habla de la narración que Marcos empieza a comenzar a narrar, pero ahora Lucas la extiende un poco más. ¿Alguien me puede ayudar en el capítulo 5, versículo 1 al 11? Sí, sí, hermano. A ver. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genazaret, el genio se agolpaba, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaban desde la barca a la multitud. Hasta ahí Cuando, hasta ahí el versículo 3 vemos que hay algo importante, ¿no? Dice que hay pescadores que lavaban sus redes, ¿no? Y Jesús le pide a Simón que le tome una barca. En el libro de Marcos no habla de eso, ¿no? Entonces ya vemos que es un poco más detalloso Lucas. Sigamos leyendo el 4. cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque Ajá, por la pesca sigue, porque por sigue. la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hasta ahí hay un relato muy importante. Pedro y sus amigos habían estado toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada.
Jesús se acerca, le pide que le lleve con la barca un poquito más afuera para que la multitud escuche. Y bueno, me imagino que durante toda la prédica de Jesús, Pedro todavía tenía en la cabeza esto de haber trabajado en vano. Y luego Jesús, como conoce la necesidad de Simón, le dice, bueno, echa tus redes al mar. Pedro sabe que no se puede pescar de día. Ellos siempre pescan de noche, es su costumbre. ¿Saben por qué? Porque los peces son más susceptibles de ser pescados en la noche. Pero en el día ellos se escabullen porque miran cualquier sombra y nadie los atrapa. Pero sabemos que está hablando Dios. Entonces él obedece y luego cuando mira esa realidad que Dios le ha hecho el favor que él necesitaba y él reconoce que no puede estar delante de la presencia de Dios porque es un hombre pecador, es confrontado. Entonces vemos que ahí hay algo mucho más profundo que sucede en la vida de Simón. También los otros que están ahí son convocados, dice el versículo 10, ¿no? Asimismo, Jacobo, Juan, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, y cuando trajeron la tierra de las barcas, dejándolo todo, le Le siguieron. siguieron. Qué interesante. Entonces ahora ya tenemos una mejor perspectiva de lo que ha sucedido. Dice, hay una pesca milagrosa y los pescadores asombrados caen de rodillas, en especial Simón, ¿no es cierto? Esa es la relación con el pasaje de estudio, ¿me entiende? Ujú. Ok. Sigamos un pasaje adicional en Juan capítulo 1, del 35 al 51. Ese es muy extenso y yo lo voy a leer por cuestión de tiempo. Vamos a Juan, Juan capítulo 1, del versículo 35 al 51. Entonces del vamos a 30. parar en algún momento para hacer una acotación. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando Jesús que andaba por allí, he aquí el Cordero de Dios. Que Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios y le oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. A ver un segundito. Ya, entonces dice, le oyeron hablar a dos discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducides maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ven. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces este pasaje nos revela que Andrés era discípulo de Juan, ¿sí? Sí. Y que escucha hablar el testimonio de Juan. He aquí el Cordero de Dios. Entonces Andrés predispone su corazón para caminar con Jesús y luego este presenta a Simón, dice el verso 42, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, ¿qué quiere decir Pedro? Y añade también este texto, dice el 43, el día siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, le dijo, sígueme. Felipe no está nombrado en el libro de Marcos, pero aquí sí. Y dice, Felipe era de Bethsaida, en la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael. Aparece otro nombre. Le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Qué creen que escribió Moisés acerca de Jesucristo? Dice que había una promesa, ¿no? Moisés le dijo, un profeta le levantará igual que yo, a él deben oír. ¿Sí? Mm. Entonces, esas profecías se estaban cumpliendo en Jesús. Felipe había entendido que es el profeta que Dios estaba levantando, pero Natanael tenía algunas dudas. Dice el 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O normalmente, bueno, ellos tenían mucha expectativa de Jerusalén, porque era la capital. O quizás de Cesarea, donde estaba la provincia más importante de Roma, pero no de Nazaret, un pueblito en la serranía de Israel, ¿no? Mm. Entonces, Felipe le dijo, ven y ve, compruébalo. 47, cuando Jesús vino a Natanael, se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Jesús conoce todas las circunstancias de nuestra vida y tiene la capacidad de conocer nuestro corazón. No necesita que nosotros articulemos palabras o fijamos alguna respuesta. Él ya nos conoce. Natanael dice, respondiendo, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Pero claro, la duda ya estaba disipada. Acaba de presenciar un acto sobrenatural dirigido directamente a su corazón. Jesús le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre Israel. ¿Se acuerdan de la escalera que Jacob vio cuando escapaba de Saúl? Mm. ¿No? Esa escalera dice que subía hasta el cielo. Ahora Jesús usa esa imagen para mostrarles que realmente el reino de Dios está presente en medio de los hombres. Entonces, este relato es mucho más amplio en cuanto a su contenido. Dice que Jesús conoce a Andrés primero, que era discípulo de Juan. Luego Andrés lo lleva a Simón y Felipe y Natanael, aunque Natanael duda un poco, pero luego es convencido. Entonces, aquí cierran nuestros pasajes y ya podríamos escribir un poco acerca del documento que estamos en blanco, ¿no es cierto? ¿Quiénes estuvieron involucrados? En el texto de Marcos vamos a subrayar algunos. ¿Está bien? Simón Pedro, Simón, Simón, Andrés, Andrés, ¿no? Pedro, ¿Quiénes bueno, más? Simón Pedro, Jacobo. Natanael, El Primero, primero en intervenir sabemos que es Dios, Jesús, ¿no Jesús. es cierto? Así es, Jesús, así es. Jesús, listo. Luego dice había Jacobo, Juan, los hijos de Andrés, Zebedeo, ¿no? Ajá, Pero también hay unos hombres jornaleros, ¿no? Sí. Los jornaleros de que Sí. también son involucrados en la escena. Así Ahora es. dice que está Papá, entrando en la sinagoga en Capernaum y hay un hombre con un espíritu no. inmundo, ¿no? sí, Es parte de la lectura. También están sí, los hombres de la sinagoga, más abajo vamos a ver, ¿no? Ujú. Y dice Jesús Nazareno. El demonio también lamentablemente interviene, ¿no? El demonio que está dentro del hombre. Entonces, todos estos personajes son necesarios de reconocer dentro de la trama que se está narrando. Entonces, los hombres, dice, todos se asombraron, todos los de la sinagoga, pues, ¿no? ¿Sí? Todos los judíos que asistían a la sinagoga de Capernaum se asombraron y entonces su fama se difundió por alrededor de Galilea. Hasta ahí ya tenemos la respuesta, ¿no es cierto? ¿Quiénes sí, intervienen? sí. Vemos que está Jesús, Simón, Andrés, ¿no? Ujú. Los hijos de Zebedeo, jornaleros, los escribas, escribas. endemoniado, espíritu inmundo, los de Capernaum. Bueno, ya vemos que es el primer año de ministerio. En la hoja anterior habíamos visto que el ministerio comienza ¿cuándo? Cuando Jesús empieza su, ¿En qué año su era? En la hoja anterior. 27. en la 27 después De Cristo. Sí. de Cristo, 27 antes, después de Cristo, ¿no? antes de Cristo. Después, Después, Después. Jesús no nació el año cero, Jesús nació el año 4 antes de Cristo Sí, aproximadamente, porque sí, las autoridades estaban ahí. Entonces, el 27 después de Cristo está sucediendo esto. sí, ¿Está bien? bueno, no. sí. Entonces, ya podemos ir leyendo ahí algunas cositas. Dice, ¿dónde estuvieron? Bueno, ahí narra que estuvieron en Galilea, en la barca, ¿no? Y luego en Capernaum y en la sinagoga. Estaban en un día sábado. Ahí termina la narración, ¿cierto? Sí, ¿Está bien? sí. Luego dice, ¿qué está pasando? ¿Alguien puede animarse a describir la situación? desde el inicio, Todo el pasaje que hemos leído. ¿Qué está pasando? ¿Qué situación está sucediendo? bueno,
O sea, lo que estaba pasando ahí era de que él estaba entrando, ¿no? A Capernaum, si no me equivoco. ¿Primero estaba Eh, dónde? Estaba con, El mar de Galilea. En con el los mar de jornaleros Galilea, en el mar de Galilea, sí. ¿no? Estaban, sí. Los pescadores. Llama a algunos discípulos, ¿no? Ah, claro, sí. O sea, llama a unos discípulos, a Simón Pedro, a Andrés, ¿no? Y los llama para que ellos le sigan, ¿no? Y estuvieron en el mar y estos pescadores le dijeron pues que de día era Difícil de hacer. difícil, ¿no? Entonces, Claro, vamos a hacer lo siguiente, vamos a concentrarnos en este texto de Marcos. Ya sabemos que el contexto es mucho más grande, ¿no es cierto? Mar. En este libro de Marcos, que dice que estuvieron en el mar de Galilea, llamó a cuatro discípulos que eran pescadores, Ujú. luego Luego, fueron a Capernaum, les enseñaba con autoridad sí. y había un espíritu inmundo dentro de uno de ellos. Jesús lo libera y la fama se difunde por toda Galilea. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, eso es lo que normalmente necesitamos hacer, ¿ya? Cuando hablamos del resumen del pasaje, entonces tenemos que ser capaces de poder leer el texto y poder resumirlo en nuestras propias palabras, de tal manera que todo lo que hemos leído podamos comprenderlo. Si no podemos resumirlo, tenemos que volver a leer el texto. ¿Está bien? Ya. Ok. Entonces, ¿por qué creen que pasó esto? Porque Jesús estaba buscando hombres sencillos, trabajadores, eh, y acostumbrados al esfuerzo, ¿no? Y porque él era capaz de transformar pescadores de hombre. Ya, pero lo que ha sucedido es lo siguiente. Tenemos una primera hoja que hemos desarrollado, la hoja de Marcos 1 al 15. ¿Cómo termina esa hoja? Que Jesús estaba Ah, predicando, Ah, me preguntaba el el reino reino de de los Dios. cielos se ha acercado, ¿no? Arrepentíos y Arrepiéntanse crean y en el crean el Evangelio. evangelio. Entonces, eso es lo que está sucediendo como antecedente para este pasaje. Jesús está predicando el evangelio del arrepentimiento y la multitud le está siguiendo. ¿Me entienden? Entonces, en el antecedente debemos colocar lo que ya hemos desarrollado en la anterior. Dice Juan bautizaba, eso hemos visto el antecedente en la otra hoja, ¿no es cierto? Juan bautizaba el arrepentimiento, Jesús se bautizó, fue llevado al desierto, Juan el carcelado, Jesús empezó a predicar el arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios. Ese es el pasaje que antecede a lo que estamos leyendo. Ahora, lo que decías tú, hermana, del resumen, ¿no? De que Dios estaba buscando hombres, ¿no? Podemos empezar a colocarlo acá. Ya resumimos nuestro pasaje, hemos leído. Ahora, hay que hacer un ejercicio que no vamos a poder hacerlo en este momento porque tenemos un poco tiempo, ya hemos pasado una media hora más o menos. Aunque tenemos la libertad de estar más tiempo, pero ahora vamos a tratar de subrayar algunas palabras que nos llaman mucho la atención. ¿Está bien? ya. Esto ya tienen que hacerlo ustedes en sus hojas. Por ejemplo, Ya. ¿cuántas veces aparece el nombre Jesús ahí? Ah, uno. Aquí aparece uno, ¿no? En el verso 17. En el Otra aparece, 24, en el claro, 25, en el 24, en en el el 25. el 25, 25, pero Jesús, ahí en la primera parte, 3. Ajá. Son tres veces. ¿Y cuántas veces habla de Simón? Una sola vez, ¿no? Normalmente nosotros identificamos este pasaje como el llamado de los discípulos, pero en realidad de quién está hablando es de quién. Está hablando de Jesús, ¿sí? Sí.
Jesús. Ahora, ¿qué hace Jesús? Primero llama, ¿no es cierto? Llama a los discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Se oponen? No, no le siguen. Obedecen, obedecen. Luego, cuando enseña, lo hace, ¿cómo lo hace? ¿Cómo enseña? Como con autoridad. Con autoridad. Ya estamos empezando a ver que Jesús, cuando llama, todos obedecen. Cuando Jesús enseña, lo hace con autoridad. Y luego, finalmente, en el pasaje ahí, cuando está un demonio hablando, Jesús tiene la autoridad suficiente para decir, cállate y sal de él. Inmediatamente el espíritu deja al hombre y dice Lucas que no le hizo ningún daño, ¿no? Así. Entonces, Jesús también tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Vemos acá que la autoridad de Jesús está siendo realzada, ¿sí? Sí. Entonces, ya tenemos palabras claves. Tenemos palabras de llamado, tenemos autoridad, ¿no? Etcétera. Ustedes van a revisar todas esas palabras, van a llenar su hojita. ¿Está bien? Ya. Ok. Ahora, entonces, ya podemos resumir un poco más el pasaje. ¿Cómo resumiríamos? Yo en mi resumen personal dije así. Jesús en Galilea, ¿no? Llama a los primeros discípulos y entra en la sinagoga de Capernaum y les enseña con mucha autoridad. Se manifiesta un hombre endemoniado quien reclama a Jesús, pero él, o sea, Jesús le ordena al espíritu que salga del hombre. Claro, El lo que pasa, espíritu, dime, hermano Mario, disculpe, lo que pasa es que en base a lo que habló hace un momento, por ¿ya? ejemplo, donde dice, ¿por qué pasó eso? Antecedente, o sea, ¿Ya? si hubiera una palabra, lectura anterior o lectura de la clase anterior, uno lo entendería así, pero yo creo que usted lo pone porque usted sabe que está en referencia a la lectura anterior, pero como se está ¿Ya? leyendo aquí, es por eso, ¿no? Entonces, aquí en el resumen del pasaje en tus palabras, yo no lo he desarrollado porque como no puedo estar en la computadora, no puedo estar leyendo, ¿Ya? me mostraron, ¿no? Entonces, un poquito como que si usted quiere que nosotros entendamos un poco más claro, Ajá. allí nos hubiera puesto en esto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Pongámosle ahí un aviso, ¿no? Antecedente, pero póngale de la lectura anterior o de la Ya, semana listo. anterior, ¿no? Es la Como A para sus poder, órdenes, mi querido alumno. porque sí nos hemos, Milagros más que todo se ha confundido porque yo le soy sincero, no lo he leído, ¿no? Ya. Yo estoy como Entonces vamos pirata en a esto entender que el antecedente es de la hoja previa, ¿no? Ya. exacto, sería un poco más entendible, ¿no? Ya. Listo. Ya. Entonces, vamos al resumen. ¿Coinciden con este resumen? Sí, es parte de la lectura, ¿no? Es un resumen, Ya. es algo Entonces, abreviado, ¿no? Jesús en Galilea llama a los primeros discípulos, entra en la sinagoga de Capernaum. Bueno, habría que añadir aquí que los discípulos le obedecen, ¿no? Se llama y le obedece. Entonces, El espíritu. obedecen inmediatamente, ¿no? Ujú. Sí. Luego entran en la sinagoga de Capernaum y les enseña. Ahora, todos estos lugares los ubican en el mapa. ¿Saben más o menos dónde quedan? No. No. Algo que faltó ahí en ese resumen, hermano, es que los discípulos que Jesús llamó reconocieron que él era el Hijo de Dios, ¿no? Correcto. Eso añade el libro de Juan, ¿no? Ellos Claro. vieron. Aquí está más o menos la zona donde Jesús estaba. Miran el mar de Galilea, Ujú. Sí. ¿sí? Ahí está más grandecito. Ahí, ¿dónde se fue? Ahí está el mar de Galilea. ¿Ya? Biblia atrás. Entonces, Capernaum está justo al borde del mar, no está muy lejos. Y aquí en la pantalla aparece Nazaret, ¿no?
aquí en el monte. ¿Lo miran? ¿Dónde está el puntero? Sí, Ya. ya, Entonces, ya han retirado. sí, no está tan cerca, ¿no? Entonces, este pasaje nos muestra todas las circunstancias que suceden alrededor de este lago. Aquí también fueron llamados Jacobo, Juan, ¿no? Entonces dice que estos hombres reconocieron, dice como ahí muestra nuestro hermano muy acucioso, dice, Ya voy a Lima, hermano. Ya voy a Lima. Espéreme, no. le obedecen inmediatamente, ¿no? Eh, le reconocen como Mesías Ajá, reconocen como el Hijo de Dios, ¿no? y obedecen inmediatamente. Luego entra en la sinagoga de Capernaum y les enseña con mucha autoridad. Se manifiesta un hombre endemoniado quien reclama a Jesús, pero él le ordena al espíritu que salga del hombre. Sale de él, todos se admiran de su autoridad y su fama crece en Galilea. Listo. Hasta ahí hemos resumido sencillamente nuestro pasaje y ahora podemos decir qué temas principales hay. Uno de los principales temas es que Jesús tiene autoridad en toda la creación, pues, ¿no? Ujú. ¿Sí o no? Sí, La autoridad de Jesús es clara. Cuando Jesús llama a los hombres ordinarios, los llama para un propósito, ¿cuál sería? O sea, cuando Jesús busca a hombres, no busca a los ricos, él busca al desvalido, ¿no? Él busca a trabajadores sencillos. con el fin de enseñar, ¿no? La humildad y de las personas, de los pecadores, ¿no? Ajá. Para, para enseñar que Él no viene a juzgar en ese momento, no vino a juzgar, sino Él vino a dar enseñanza, a dar salvación, ¿no? Hay otro tema que nace de esto de la actividad, ¿no? O sea, Jesús no recuerdo que haya llamado a gente ociosa, Así siempre ha es. llamado a gente ocupada, ¿no? Aunque en diversos asuntos, pero siempre ocupada, ¿no? Y Dios quizás a veces nos sentimos agobiados por el trabajo, las afanes y demás cosas, pero debemos entender que Dios quiere usarnos en esas circunstancias. Dice, bueno, Jesús enseña con verdadera autoridad, no lo hace como los escribas. Ese es un tema muy importante en este pasaje. Su autoridad viene intrínsecamente de su esencia. Él es Dios. Él se ha manifestado en la tierra. Él cumple todo perfectamente la ley de Jehová. ¿Sí? Otro aspecto que es muy claro en el pasaje es la autoridad que tiene sobre los espíritus inmundos. Todos lo reconocen. El mismo hombre que estaba endemoniado está ahora libre por el poder de Dios. Los asistentes a Claro, la sinagoga de Capernaum se dieron cuenta que él tenía autoridad sobre los demonios, se sorprendieron. Y esto resultó en una fama muy grande en el ministerio de Jesús. claro. Entonces, Y justamente, hermano, yo creo que ahí donde dice Jesús tiene toda autoridad en esta tierra, yo creo que debería ser solamente Jesús tiene autoridad sobre espíritus inmundos o sea, y sobre toda cosa, ¿no? Creo que estaría generalizando ya a la parte de arriba y en la parte de abajo ya como que ya estaría repitiéndose, ¿no? Porque al decir que tiene autoridad sobre toda creación y sobre toda potestad, hay un pasaje que no hemos leído de los pasajes que van a añadirse, ¿no? Ahí están unos pasajes que son Jeremías, adicionales, Jeremías, que les va a ayudar a comprender mejor esta escena del pasaje, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 19. ¿Alguien puede leer, por favor? Sí, Apocalipsis 19 del 11 al 21. ya, a ver, de 11 al al 21. 21 dice.
Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado Apocalipsis por Dios. 19. Apocalipsis 19. 19, 11 al 21. Ya. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. ¿De quién está Y hablando este pasaje? del caballo blanco, De Jesús. Bueno, ahí lo identifica como el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesús. Jesús. Jesucristo. En esta ocasión dice que él está viniendo, dice en caballo blanco, pero no está viniendo como manso cordero, ahora viene como juez. Pues, Y hablemos de su ira sobre el pecado. Dice, él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Se acuerdan que comenzamos con un comentario? ¿Cómo sería la presencia de Dios en esta tierra? En el pasado era fuego consumidor, luego era una presencia que el hombre no podía sostener. Cuando Moría Jesús... aquel que estaba cerca. Ajá. Y ahora vemos en el Apocalipsis a un rey de reyes y señor de señores que vence. Dice al versículo 19, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de él las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de él. La autoridad de Jesús está totalmente reflejada en este pasaje. Muchas veces nosotros pensamos en que, bueno, como Jesús me ama, voy a seguir haciendo lo que me parece, pero deberíamos tener temor delante de Dios. Ahora que conocemos a Jesús, debemos conducirnos en obediencia. Amén. Así es. Entonces, este texto nos aporta una idea muy fuerte respecto de la autoridad de Jesús, pues, ¿no? Dice el versículo, el Rey de Reyes, el Verbo de Dios, destruye completamente a Satanás, al diablo. Hoy día, por ejemplo, sentimos que la maldad nos agobia, pero parecería que no hay esos tiempos de liberación, pero sabemos que Jesús tiene su tiempo. Un día la victoria de Dios será manifiesta sobre toda la maldad. Sobre ese hombre fue oportuno, ¿no? Estaba en medio de los de Capernaum, estaba en medio de los hombres que hablaban del Señor, pero seguía encadenado a Satanás, hasta que vino Jesús con poder y autoridad y lo liberó. Por eso es necesario resaltar esa autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Me entienden? Sí, Sí. hermano. Ok. Entonces el pasaje no habla necesariamente de los llamados, los discípulos llamados, sino prácticamente el texto que hemos leído habla de Jesús con autoridad sobre los hombres y los espíritus, y todos le obedecen. ¿Ven ese tema principal ahí de todo el pasaje? Sí. Nosotros en nuestra lectura diaria, en nuestro devocional, quizás nosotros a veces somos muy prácticos en centrarnos en los sentimientos del hombre, pero si recuerdan el libro de Job, ¿alguna vez Dios respondió a las preguntas de Job sobre su aflicción?
Mm, no, No, en todo el libro parece injusto el castigo que le viene a Job, pero lo que realmente estamos viendo es la soberanía de Dios por encima de nuestra humanidad. Porque cuando termina el libro, aparece una manifestación de Dios mismo hablando y preguntando, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú? Y bueno, Job queda avergonzado por completo. Quizás nosotros no recibimos en esta tierra todo el mal que debería venir sobre nosotros, por la misericordia y por la gracia de Dios. Y hoy tenemos la libertad de entender la palabra de Dios, de obedecerle como esos primeros discípulos y de ser liberados de toda influencia maligna. Entonces nos queda realmente vivir para su gloria. ¿Ven? amén. Hay unas aplicaciones ahí que yo he puesto. Dice la primera, debemos obedecer al llamado de Jesús. ¿Jesús sigue llamando el día de hoy? Sí, ¿Cuál es el llamado de Jesús? que leamos su palabra, que mm, La última hoja que hemos hecho la semana pasada hablaba de su prédica, ¿no? Crean el sí, Evangelio, Y ahora, ¿sí? que le sí, sigamos. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Eso dice el versículo 15. sí, Entonces ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de esos discípulos, diligentemente obedeciendo a nuestro Salvador. Debemos ser pescadores de hombres, así como Pedro, así como Jacobo, obedecieron al llamado de Dios. El llamado de Cristo sigue siendo el mismo, a un pueblo a que predique la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. El llamado de Dios nos invita a salir de este mundo abandonando las costumbres que teníamos del pasado, arrepentidos de nuestro pecado, convirtiéndose hacia el Señor y viviendo en santidad. Dios es santo y va a juzgar todo el pecado, como hemos leído en Apocalipsis. Debemos vivir en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Ven? Entonces dice la segunda aplicación, debo leer la palabra diariamente para conocer la voluntad de Dios y su santidad. Eso constantemente se repite, ¿no? No sé si hemos concluido la anterior oportunidad. Más o menos habíamos hablado la anterior eh, oportunidad también que debíamos leer. Dice ahora, ¿nuestra obediencia refleja nuestra fe? ¿Sí o no? sí, Sí. Yo puedo decir que creo en Dios, pero vivir la vida a mi manera. Yo puedo decir, sí, tengo fe, sí creo en Dios, pero mi vida refleja que realmente no obedezco a Dios. sí, Entonces debo caminar en temor delante del Señor y dice una aplicación ahí, sus enseñanzas son verdaderas y debemos ser diligentes en aprenderlas. Otra vez aparece este tema de aprender. Aprender la palabra de Dios. Jesús nos invita a aprender de ella porque en ella encontramos la vida. Mateo 11, ¿no es cierto? Pablo cita a Timoteo y le dice, toda la escritura es útil para enseñar, corregir. El lema de nuestras enseñanzas ahí está en Esdras, dice, y propuso en su corazón, ¿no? Inquirir en la ley de Jehová. O sea, en la versión actual dice, estudiar la ley del Señor, ponerla en práctica y enseñar. ¿Sí? Ese debe ser un propósito de vida, ¿no? No deberíamos condicionar nuestra vida a, bueno, tener algún momento ahí para abrir de una forma limitada. Por ejemplo, alguien hace así, ¿no? Señor, te doy gracias por tu palabra, a ver qué me quieres decir, y ¡pum! Abren así. No, eso no es dedicarle.
tu vida al Señor. Nosotros necesitamos estudiar, inquirir, preguntar. Por eso nos demoramos en estos 15 versículos o 14 versículos, casi una hora y media de solamente una pequeña explicación. Necesitamos aprender y memorizar, interiorizar y aplicar esa verdad en nuestra vida. Nosotros estamos todo el tiempo siendo acechados por el maligno. Pedro dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Jesús en el momento de su aflicción en el desierto dijo, escrito está, escrito está, escrito está, y así venció al enemigo. Por lo tanto, a nosotros nos compete el aprender la palabra de Dios con diligencia, fortalecernos de sus enseñanzas y estar preparados para enfrentar las enseñanzas del maligno. ¿Está bien? Sí, hermano. Una tercera conclusión dice, hay un mundo espiritual que se sujeta a Jesús. Por lo que si yo estoy en Cristo, puedo vencer las tentaciones del maligno. Pablo dice, ninguna tentación ha venido que sea sobrehumana, sino que fiel es Dios que nos va a dar siempre la salida para que soportemos. Este archivo se los voy a enviar en el chat, ¿no? Entonces, yo les animo a que nosotros seamos diligentes en estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, eh, no sé si has planteado leer todo el libro de Mateo de una forma sencilla, corrida, ¿no? Tiene 16 capítulos. Si la lectura de un capítulo te demora 5 minutos, ¿cuánto tiempo te demoraría leer todo el Evangelio? 15 por 5. Matemáticas, hermano, matemáticas, ¿no? Una hora y más o menos 20 minutos, pues, ¿no? Leer todo el Evangelio de Marcos nos demoraría, por lo menos ya, ponle 2 horas con un cafecito de intermedio, ¿no? ¿Cuánto tiempo Ese, nos dedicamos al celular, ¿no? hermano, yo no uso. Claro, porque estás enfermo, pero vamos a meditar en la palabra de Dios. Eso tiene como propósito este estudio. ¿Está bien? Sí. Por ejemplo, no hemos desarrollado todos estos versículos que apoyan la lectura. Jeremías, Mateo, Hechos, Primera Samuel, Isaías. Cada uno de ellos necesita ser leído. Yo he puesto aquí un pequeño resumen ahí para complementar, pero hay un espacio muy grande para que ustedes puedan seguir llenando ahí. ¿Está bien? Yo sé que están ocupados con muchas cosas del trabajo, la familia, pero es bueno prepararnos para la vida eterna. ¿Está bien? Está bien, hermano. Darle más tiempo a la palabra del Señor. Aquí quiere hablar algo mi Consuelo. Mira, No quiero compañera. saludarlos. ¿Cómo Hermana, están? pero usted no se le ve, la hermana ¿Quiénes es están bonita. aquí? Aquí, ¿o están Neisa? ¿No está? Vamos a terminar formalmente la charla y ponemos un alto